Bien, comenzamos el estudio de la parachá semanal, que en esta oportunidad nos corresponde analizar la parachá Pinjas. Vamos a estar viendo desde el capítulo 25, versículo 10 del libro de Números hasta el 30, versículo 1. Vamos a estar tocando algunos temas relacionados a la primera aliyá, eh, que nos van a permitir también enlazar con la paracha anterior, que fue Balak. Necesito ir a la séptima aliyá de la paracha Balak para que podamos ir entendiendo el contexto de los sucesos que ocurren aquí en lo que es Pinjas. Pero antes de eso vamos a ir viendo los temas principales de esta paracha, solamente como para mencionarlos. No es que vayamos a tocar todos estos temas, pero son de harta relevancia. Como primer punto, Pinjas, mediante su acto, detiene el enojo y la plaga de Hashem. El pacto de Hashem con Pinjas como recompensa por su celo a Hashem. Orden de vengar a Israel y guerrear contra los midianitas que arrastraron al pueblo a la idolatría. El censo del pueblo antes de entrar a la tierra prometida, forma en que se asignará la tierra a cada tribu y familia. Las hijas de Zelofhat que reclaman su herencia. Además de eso, tenemos la orden de Moshe para que vea la tierra desde lejos, pues no va a entrar en ella. La designación de Yehoshua para que dirija al pueblo y los sacrificios diarios y festivos. Como ustedes se dan cuenta, es una paracha que tiene bastante contenido y que la verdad es una de las parachas puntuales en donde nosotros vamos viendo ya el destino de Israel y muchos cambios, transformación, sobre todo también en el tema del liderazgo. Así que la verdad es que nos vamos a entretener bastante estudiando toda esta paracha, pero en este punto en particular vamos a ir estudiando los primeros puntos, valga la redundancia, para poder desarrollar el tema en cuestión. Nosotros lo que vamos a analizar en este día está relacionado con Pinjas y los celos por las cosas sagradas. Entonces, para ello, nosotros tenemos que ir de inmediato netamente al contexto de toda esta historia para que nosotros podamos entender el suceso que vamos a ver puntual, ese suceso puntual que nos va a permitir llevar a cabo un análisis de la acción que llevó a cabo Pinjas a favor de su pueblo, a favor del pueblo de Israel. Como primer punto, nosotros tenemos que ir a la última, la séptima alía, que está relacionada directamente con la paracha Balak. ¿Por qué razón? Por el hecho de que es ahí en donde nosotros vamos viendo en dónde se inicia el génesis de toda esta situación. Por el hecho de que debemos recordar de que en la paracha anterior estábamos estudiando el relato de Balak con Bilam, en donde ahí estuvimos analizando netamente el hecho de que Balak tuvo que acudir a Bilam para poder hacerle daño al pueblo de Israel. Balak también era conocido como una persona que conocía las ciencias ocultas, etcétera, pero recuerden de que dentro de la gematría el nombre de Bilam tiene 10 unidades más que el nombre de Balak. Y es ahí en donde claramente pudimos hacer ese análisis que nos permitía ver el hecho de que Bilam tenía la capacidad en cierta forma de poder persuadir a las personas, y en este caso era persuadir al pueblo de Israel. En la paracha anterior estuvimos viendo un punto relevante, y es el hecho de que a lo largo de la historia, como el mismo caso de Balak en particular, el deseo de él era netamente poder destruir al pueblo de Israel, porque el, si él lo hacía solo, habían dos posibilidades: uno de herir al pueblo y otra de expulsarlos de la tierra. Hasta ahí llegaba la autoridad de Balak, que podía ejercer en contra del pueblo de Israel a través de un ataque, pero no los podía destruir por completo, y ese era el plan de Balak. Por esa razón llama a Bilam para que de esa manera él pueda destruir por completo al pueblo de Israel. Si ustedes se dan cuenta, es la temática que se ha ocupado a lo largo de toda la historia del pueblo de Israel, y Baruch Hashem, de que el pueblo de Israel nunca ha sido destruido y así nunca lo será.
¿Por qué razón? Por el hecho de que el Eterno no le permite a Bilam soltar palabras de maldición en contra del pueblo de Israel. Recuerden de que estábamos viendo netamente el hecho de que Bilam, al momento en que su lengua iba a declarar una palabra de maldición, en cierta forma era como torcida. Uno de los Midrash nos dice aquello, y claramente es ahí donde vemos de que en vez de una palabra de maldición, salía una palabra de bendición. Eh, como no se le permitió a Bilam el hecho de poder maldecir al pueblo, de llevar a cabo como una destrucción total, lo que sí se le permitió, recuerden de que todo es permitido por Hashem, y se le permitió netamente el que pudiera llevar a cabo una estrategia en contra del pueblo de Israel, y es ahí en donde vamos viendo el relato de esta historia. ¿Por qué razón? Porque se nos dice de que Bilam le dice a Balak de que puede atacar de una forma en particular al pueblo de Israel. Y es ahí en donde toman a las mujeres midianitas para que de esa manera puedan seducir al pueblo de Israel y atacar lo más sagrado prácticamente en la vida de las personas, en este caso, que es el pacto. Y es ahí en donde nos vamos a detener y la implicancia que tiene cuidar el pacto y sobre todo por qué razón se ataca esto tan importante para los Bene Israel. ¿Por qué razón es importante que nosotros tomemos atención en esto? Por el hecho de que hoy en día se están presentando situaciones que son muy similares a lo que se vivió en esa época de la historia. Por esa razón vamos a analizar muy bien cada uno de esos puntos y así también sacar algunas conclusiones que nos van a permitir también llevar a cabo una actitud de vida correcta en esta parte de la historia que nosotros también estamos viviendo. Por esa razón, quisiera tocar algunos puntos que nos habla el Midrash respecto a cómo fueron los sucesos para hacer pecar al pueblo de Israel. Y en este punto nosotros vamos viendo lo siguiente, de que no se trata de que Bilam le haya dicho esta estrategia para hacer caer al pueblo de Israel a Balak de golpe y porrazo, o sea, no se trata de que los Bene Israel entraran de una, como se dice, al pecado, sino que está relacionado con el hecho de que fue algo muy bien estudiado, era algo que estaba en cierta manera preparado para que fuera como un desliz en la vida de la persona. Por eso el Midrash nos dice de que los grandes pecados comienzan con sutilezas. No va a ser de frentón el momento en que la persona se va a enfrentar a un pecado, sino que va a ir deslizándose de a poco, de a poco, de a poco, y al momento en que se da cuenta es porque ya está hasta lo más bajo. ¿Qué es lo que ocurre acá? ¿Cuál fue la estrategia militar? Yo digo estrategia militar porque de verdad fue como un ataque militar prácticamente lo que se llevó a cabo, pero más que estrategia militar también la deberíamos considerar como una estrategia para hacerlos caer espiritualmente, y esa caída espiritual iba a generar una caída en todos los demás sentidos en los Bene de Israel. La estrategia radicaba en lo siguiente, de que en ese punto de la historia, en los Bene Israel se encontraban en Shiftim, y nosotros podríamos considerar este punto en particular como la comodidad, el estado de comodidad de los Bene Israel. Ellos ya se sentían cómodos por el hecho de que incluso ya ni siquiera estaba Bilam, ya no estaba como persiguiéndolo, no estaba amenazándolo ni nada por el estilo. Por lo tanto, los Bene Israel se sentían ya seguros, o sea, bajaron la guardia. Y eso es lo que genera un conflicto sumamente complicado, un conflicto grave en lo que es prácticamente en la vida de la persona, por el hecho de que es ahí en donde se hace más vulnerable a cualquier ataque del enemigo, que Hashem lo reprenda. Por lo tanto, ¿qué es lo que aprendemos de todo esto? Cuidado con esos tiempos cómodos o cuidado con esos tiempos en donde nosotros ya nos sentimos seguros, porque claramente podríamos decir que estamos en presencia como de una situación en donde podríamos ser más vulnerables para poder caer. Dicho eso, recuerdo lo que ocurrió con David Amelech, al momento en que mientras su ejército estaba batallando,
se nos dice de que él estaba en palacio, no estaba haciendo algo productivo en ese momento, y es ahí en donde ve desde los balcones y las terrazas de palacio a Betsabé. Y nosotros entendemos toda la historia, o sea, se dan cuenta de que el tiempo de ocio va generando cosas sumamente complicadas. Como primera enseñanza respecto a eso, debiésemos nosotros evitar los tiempos de ocio. El tiempo de ocio nunca va a generar algo positivo o algo bueno en la vida de la persona. Es bueno que tratemos de estar siempre ocupados, tratar de ocupar nuestra mente en algo, y mucho mejor si esa es la palabra del Eterno, porque claramente eso nunca va a ser un tiempo perdido, sino que va a ser una inversión que vamos a poder llevar a cabo por el hecho de que vamos a ir adquiriendo más conocimiento que nos va a permitir tener capacidades distintas, y así también nos va a permitir tener las herramientas para poder enfrentar situaciones que pueden ser difíciles para la vida de la persona. Por esa razón, es importante de que consideremos el hecho de por qué están ellos en Chiftín y por qué se sentían de esta forma. Es ahí en donde la estrategia consistía en lo siguiente, de que se iba a generar como una especie de mercado en donde las midianitas iban a tener productos para poder vender, y es ahí en donde los Bene Israel iban a ir a comprar aquellas cosas. La estrategia era la siguiente, de que en la entrada de cada una de las tiendas iban a poner a una mujer anciana con sus productos a un precio sumamente elevado. ¿Y cuál era, digamos, la intención de aquello? Es al momento en que los Bene Israel se acercaban y decían, oye, no, pero que esto es muy caro. Y es ahí en donde la anciana le decía, ah, pero pasa a la tienda porque adentro te pueden dar un mejor precio. ¿Y con qué se encontraban adentro? Con una mujer que los iba a seducir, con una mujer joven, y que efectivamente es ahí en donde comienza todo el proceso y comienza todo aquello que nosotros ya hemos conocido a lo largo de la historia bíblica respecto a este suceso en particular. Eh, ¿Cuál fue el relato mismo de estas mujeres? Ellas decían, oye, pero nosotros somos del mismo pueblo. Lo que ellas hacían netamente era poder persuadir de aquella forma y decir, pero si nosotros somos hijos de Teraj también, que era el padre de Abraham, entonces no entendemos por qué ustedes nos rechazan si nosotros también estamos en ser no familiarizados, sino que también como que admiramos la cultura de ustedes y nos gustaría ser parte de esta cultura, parte de su pueblo. Los Bene Israel que no caían en este juego de palabra, no se salvaban a sí mismos de la situación, sino que venía otra situación que los hacía nuevamente entrar en un conflicto o en una tentación en particular. Entonces, si se rehusaban, ¿qué es lo que decían las mujeres? Nosotros conocemos las leyes Kashrut que ustedes que tienen, que son sumamente estrictas. Y es acá en donde tenemos becerros engordados para que los podamos preparar, pero basado en sus leyes. Y es ahí en donde claramente también estaban persuadiéndolos, ellas creyendo de que aún así, entrando a la ley Kashrut, y esto me llama la atención, hago un paréntesis, por el hecho de que, como dicen nuestros sabios, que la persona que es capaz de vencer los deseos carnales y los deseos de alimentación es capaz de vencer cualquier tipo de tentación. Entonces, es ahí en donde nosotros vamos viendo algo de que ya se está metiendo estas mujeres en un aspecto sumamente delicado y importante para nuestro pueblo, que son las leyes Kashrut. Y aparte de eso, a lo que los va a llevar posteriormente. Al momento en que los Bene Israel, los que decían no, que aún se rehusaban a esta situación, las mujeres ya les daban un vino preparado y que claramente eso a ellos los embriagaba. ¿Y qué es lo que decían ellas? Netamente de que ellas tenían que, al momento de entrar en intimidad, tenían que adorar a su Dios que era Baal Peor. Y es aquí en donde muchos se rehusaban por el hecho de que ya tenían internalizado claramente de que era un dios pagano y que efectivamente que se constituía ya una idolatría. Pero los que se rehusaban aquello, las mujeres llegaban y decían, pero no es necesario de que tú te arrodilles ante él, basta con que tengamos un acto de intimidad frente a él y prácticamente eso ya es considerado prácticamente como una adoración a él. Y es ahí en donde muchos cayeron. Por esa razón, si ustedes se pueden dar cuenta, el contexto como tal está
indicando de que hay muchos tipos de pecados que ocurrieron en este acto. Por esa razón, nosotros estamos viendo de que el resultado fue sumamente grave, grave, grave. Ahí más adelante lo vamos a ir viendo, por el hecho de que muchos de estos varones claramente murieron. ¿Por qué? Porque efectivamente en ellos entró o permitieron ellos entrar esa tentación y que claramente llevó hasta los grados de la idolatría. Eso es lo que estaba ocurriendo. Muchos pueden decir, oye, pero esto le pasó solamente a las personas del pueblo, que más que a ellos, y no a los líderes o a aquellas personas que están en un grado de autoridad o como tal. Pero es ahí en donde también nos encontramos con el desafío de uno de los líderes de las tribus, a Moshe. ¿Por qué razón? Por el hecho de que el rey en este caso llevó, o el plan de él era de que su hija, Cosbi, en este caso, sedujera a Moshe. El Midrash nos comenta eso, o sea, el plan del rey netamente era de que Cosbi pudiera seducir a Moshe. Y al momento en que hipotéticamente eso ocurría, claramente el pueblo de Israel, ahí sí que iba a prácticamente a desmembrarse. O sea, se iba a dividir, se iba a romper, y eso sí que hubiese sido un tema, pero prácticamente destructivo para el pueblo de Israel. Pero ¿qué es lo que pasa acá? Se levanta uno, Simri, y Simri lo que hace netamente es decirle a esta mujer, oye, ocupando la genealogía, netamente, y él le da a conocer de que él es más importante que el mismo Moshe, por lo tanto, él la puede tomar como sí. Entonces, ese grado prácticamente pues podríamos llamarlo como inseguridad, porque más adelante también lo vamos a ver, ese grado de rebelión que había en Simri, eh, él pensó de que estaba perjudicando algo, pero la verdad es que en ese punto en particular hizo como un favor, pero posteriormente vamos viendo de que con el suceso y el hecho que él hizo, claramente fue algo completamente nefasto. Y el desafío de él hacia Moshe fue el siguiente. Más adelante también nosotros lo vamos a ver en el Tratado de Sanedrín, lo que dice específicamente, pero acá nosotros vamos viendo de que él se enfrenta ante Moshe y que eso va a generar efectivamente una consecuencia sumamente compleja. Y sobre todo también lo que ha de generar no solamente en los Bené Israel, en los demás príncipes, en Moshe, sino que también en todo un pueblo. La reacción de Moshe, muchos critican esta reacción al momento en que aquí ya la reacción de Moshe la estamos relacionando directamente con el suceso como tal, al momento en que Simri toma a Cosbi y ya públicamente llevan a cabo este acto de intimidad. Más adelante vamos a ir viendo el hecho de por qué Moshe toma una actitud en particular. Hay algunos que le dicen, oye, pero Moshe, tú para el caso de, por ejemplo, de Korah, fuiste sumamente severo y en este punto de particular, que es algo sumamente grave, tú no estás haciendo nada. Entonces, ¿por qué prácticamente estás tomando esta actitud? Y es ahí en donde vamos viendo de que a través del Midrash también se nos explica, se nos dice de que estaba prácticamente desolado. Moshe en este punto estaba en una situación en donde no, no recibía prácticamente consuelo por el hecho que estaba viendo. ¿Por qué razón? Porque no se trata de un pueblo joven, un pueblo inmaduro. Si esto hubiese ocurrido en el año 2, 3 del peregrinaje, la actitud de Moshe podría haber sido distinta, pero estamos hablando de personas que ya habían recibido Torá, que ya tenían conocimiento y que ahora ya llevaban 40 años de peregrinaje, o sea, prácticamente todo ese tiempo en donde recibieron instrucción, donde recibieron palabra y aún así cayeron en este tipo de pecado que es sumamente grave.
Aparte de eso, también vamos viendo la reacción del pueblo, porque ante la situación misma de poder llevar a cabo la justicia por parte de Pinjas, en este caso, claramente hay dos posturas relacionadas con la reacción del pueblo, y es ahí en donde la vamos a analizar en particular. Pero aquí, como adelantando un poco, netamente, el pueblo, gran parte de ello, o unos justificaron y se alegraron por el acto de justicia que llevó Pinjas, que vamos a ver un poquitito más adelante en detalle, y otro, en cierta manera, oye, pero ¿por qué él está haciendo esto? O sea, ¿qué se cree que está haciendo esto él? Y por último, ahí vamos a ir viendo, alguien debe actuar. O sea, en cierta manera, debemos entender de que a lo largo de la historia siempre tiene que haber alguien que pueda tomar la iniciativa en algo. Y es ahí en donde recuerdo lo que ocurrió en la Parashá Beshalach. No sé si ustedes recuerdan al momento en que el pueblo de Israel se encuentra en una situación de alto riesgo, en el sentido de que, por un lado, tiene el mar de Suf, que estaba claramente cerrado, no estaba abierto para que ellos cruzaran, y de lejos ya ellos empiezan a ver cómo se acerca el ejército de Faraón. Entonces uno de los Midrash nos dice de que efectivamente entraron en una desesperación, entraron en conflicto, y los príncipes empezaron a preguntarse unos de otros, pero ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Entonces es ahí en donde le piden que a Moshe que pueda interceder, que querían un milagro, y es ahí en donde viene la respuesta de Hashem, que los milagros ellos ya los tuvieron. Ahora ellos prácticamente lo que tenían que hacer era avanzar. Pero ¿cuál es el problema de todo esto? Efectivamente, si el mar se hubiera abierto y ellos avanzaban, ellos lo hubieran hecho de una. Pero el Midrash nos comenta de que el mar todavía no estaba abierto. Entonces ellos tuvieron que sumergirse. Pero ¿qué es lo que ocurrió? Entre los príncipes estaban ahí discutiendo y decían unos con otros, bueno, pero ¿quién es el primero que va a introducirse en el mar de Suf? Por lo tanto, es ahí en donde hay un pionero. Hay alguien que toma la iniciativa, y que en este caso era el príncipe de la tribu de Judá, y que él se introduce, y uno de los escritos nos dice de que ya el agua le estaba llegando a sus narices al momento en que ya se abre el mar. ¿Qué quiere decir todo eso? De que efectivamente acá ya se estaba viendo un acto de fe, el hecho de habían visto ya los milagros y se necesitaba una acción. No voy a profundizar más en ese relato, sino que netamente ocupar ese ejemplo como para poder entender de que a lo largo de la historia siempre tiene que haber un pionero, tiene que haber alguien que se levante para poder darle libertad al pueblo. En este caso teníamos a un príncipe que era el príncipe de Judá. En este caso tenemos a alguien de la tribu de Leví, que es Pinjas, que es nieto de Ajarón. Por lo tanto, se pueden dar cuenta de que son personas que a través de sus actos, a través de su valentía, generaron de que el pueblo pudiera ser libertado, pudiera ser redimido. Y es ahí en donde vamos a ir analizando algunos aspectos que son sumamente interesantes para este análisis. ¿Y cuál fue el resultado de tal acción? Ahí nosotros vamos a ir viendo, no lo toco en detalle en este tema, solamente lo voy a pincelar acá, y es el hecho de que prácticamente le es confirmado a Pinjas el sacerdocio. Y es ahí en donde nosotros vamos viendo claramente de que la acción como tal efectivamente llevó a cabo un resultado. Lo interesante de todo esto es el hecho de que Pinjas actuó no por el resultado, sino que actuó por un celo a lo sagrado, un celo que lo iba a llevar claramente, no solamente a él, sino que al pueblo, a tener libertad, a reivindicarse de la acción que ellos habían cometido. Por lo tanto, eso claramente nos enseña a nosotros también a llevar a cabo la palabra misma que nos dice de que busca primeramente el reino de Hashem y su justicia, y todo lo demás vendrá como añadidura. O sea, nosotros no vamos a buscar el reino de Hashem y su justicia por las añadiduras, sino que ellas van a llegar. No está en nuestra mente, hoy vamos a buscar el reino de Hashem y su justicia para tener añadidura a nuestra vida. No, ahí ya no tiene sentido aquello, sino que tiene que ser una búsqueda completamente genuina. Dicho eso, el desafío a Moshe, la confrontación de Simri a Moshe. Ya aquí lo vamos a ir viendo algunos puntos en detalle. Entonces se dirigió a Moshe Rabbeinu despectivamente y le dice: hijo de Amram, ¿esta muchacha está prohibida o permitida? Cuando Moshe le contestó prohibida, Simri lo encaró cuestionándole: y dime, al de la hija de Yitro, ¿quién te la permitió a ti?
Ambas son midianitas. ¿Por qué la mía está prohibida y la tuya no? Simri, alevosamente, hacía caso omiso del hecho de que Sípora, la esposa de Moshe Rabenu, se había convertido al judaísmo antes de ser desposada por él. Aquí hay un texto que saqué también del libro Los Senderos hacia el Alma, pero que está relacionada también directamente con el comentario del Tratado de Sanedrín, que vamos a ir viendo un poquitito más adelante. Si ustedes se dan cuenta, Simri quería atacar prácticamente en igualdad de condiciones este acto. O sea, ella toma a la princesa de Midian y le pregunta a Moshe, pero entonces, ¿por qué a mí no me es permitida, me es prohibida y una mujer tú la tomaste que también era de Midian? Pero aquí hay dos detalles en particulares. Uno ya está reflejado en este relato y es el hecho de que antes de haberla tomado como esposa, ella ya había sido parte del pueblo, había hecho una conversión hacia el pueblo. Y por otra parte, también uno de los comentarios de los rabinos nos dice de que al momento en que ella es tomada por esposa, aún no se había recibido directamente la Torá. Por lo tanto, es en donde no estaba prácticamente esta prohibición, por así decirlo. Entonces, es acá donde nosotros vamos viendo claramente de que no están en igualdad de condiciones. Acá Moshe se casó con su esposa, pero no hubo nada indebido, no hubo nada ilícito en todo aquello, por el hecho de que su esposa ya era parte del pueblo. El Tratado del Sanedrín en el capítulo 82 o número 82a nos dice lo siguiente. El rabino Iyá Bar Abuya dice, con respecto a cualquiera que tenga relaciones sexuales con una mujer gentil, es como si se casara con el objeto de adoración de ídolos. Como está escrito, y ha tenido relaciones sexuales con la hija de un dios extraño. ¿Tiene un dios extraño una hija? Más bien, esta es una referencia a alguien que tiene relaciones sexuales con una mujer gentil que es adherente a un dios extraño. Como ustedes se pueden dar cuenta, es tal grado la magnitud de este acto, sobre todo en este tiempo, porque muchos pueden decir, oye, pero ahora en el pueblo de Israel el 50% se casa con personas que no están, que no son de la, no practican Torah, por ejemplo, pueden decir mucho, ¿no? Pero tenemos que enfocarnos en el tiempo en particular, en lo que está ocurriendo en esta época de la historia, y claramente, aunque uno de los Bene Israel que tomara por mujer a una Goín, era escándalo, escándalo, o sea, no uno. Así que no estamos hablando de las mismas proporciones dentro de este tiempo en particular. Se dan cuenta de que este es uno de los actos más tremendos que puede cometer el hombre y sobre todo sabiendo de que es una mujer que adora a dioses paganos, lo que conlleva a que el hombre prácticamente está adorando a ese dios pagano. Y es lo que está ocurriendo en este punto en particular. Las mujeres midianitas estaban llevando a los Beni Israel a la adoración a Baal peor y sobre todo con un acto de intimidad sexual. Por ese punto en particular, este acto en el pueblo de Israel generó una mortandad tremenda y así también vamos a ir viendo el desenlace que tuvo Simri en este caso. Dicho todo esto, nosotros vamos viendo lo siguiente, de que la reacción de Moshe y que también hicieron los demás príncipes. Acá vamos viendo un punto en particular que llama mucho la atención por el hecho de que uno podría esperarse de que tanto Moshe y los demás príncipes pudieran tomar un rol como mucho más protagonista en todo este suceso, como parar desde ya la situación, pero no fue así. El motivo de que todos aquellos jajamín estaban incapaces de actuar era providencial, o sea, prácticamente aquí se nos está diciendo de que no fue casualidad de que nadie de ellos actuara. ¿Por qué razón? Porque al momento en que estaban viendo a Simri pasearse prácticamente por todo lado con Cosby, y que al momento en que ellos prácticamente ya tienen sus actos sexuales, uno de los Midrash nos dice de que los príncipes fueron a la tienda del tabernáculo a llorar desesperadamente, desoladamente. Y es ahí en donde se acercan a Moshe, en donde efectivamente vemos un acto que es sumamente interesante, el hecho de que también él estaba desolado por lo que estaba viendo, por lo que les comenté anteriormente. Entonces es ahí en donde uno de los Midrash también nos cuenta de que Pinjas
se levanta y dice, y también lo voy a ver un poquitito más adelante, pero se levanta y le dice, piensa a sí mismo, pero ¿qué es lo que pasa acá? ¿Qué es lo que pasa con los leones? Relacionados con la tribu de Judá, con la tribu de Dan. ¿Qué pasa con el lobo relacionado con la tribu de Benjamín? Que no toman esta situación y vengan o hacen justicia a lo que está ocurriendo. ¿Por qué razón? Porque si él estaba teniendo esta actitud, es netamente porque era una actitud distinta a los demás príncipes. Y es ahí en donde comienza también un relato, porque él sabía efectivamente de que si él tomaba acción, probablemente lo que iba a ocurrir era de que los de la tribu de Shimón, por ejemplo, pudieran tomar venganza contra él, y de esa manera también su vida podría haber estado en riesgo. El Salmo 76.5 nos dice lo siguiente, también lo podemos enlazar a esta situación en particular con los príncipes. Los fuertes de corazón fueron despojados, durmieron su sueño, no hizo uso de sus manos ninguno de los varones fuertes. O sea, prácticamente esta situación a ellos los descolocó. Pero acá entendemos netamente de que es algo providencial, no es una casualidad por el hecho de que el Eterno tenía reservado a uno el poder hacer justicia ante esta situación. Le preguntan, ¿dónde estás, Moshe? Que con solo tu palabra hundiste a Coraje y sus seguidores y ahora solo te limitas a llorar. Entonces, ¿qué es lo que vemos en toda esta situación? Vemos algo bien particular y es el hecho de que Pinjas se levanta y el hecho de que Moshe no pudo reaccionar se debe a que él olvidó la alajá. ¿Y cuál es la alajá que él olvidó? De que los hijos de Israel, los Bené Israel, no podían tomar a mujeres extranjeras. Él olvidó esa alajá. Entonces, Pinjas le dice, pero tú no te acuerdas de que cuando veníamos bajando del monte Sinaí, tú me dijiste esta alajá, tú nos compartiste esta alajá. Entonces, Moshe, ¿qué es lo que dice? A la persona que le ha sido revelada la alajá, que ella actúe. Entonces, como fue revelado a Pinjas la alajá de que un Bené Israel no podía involucrarse con una goína, una mujer extranjera, es ahí en donde él puede hacer justicia ante esta situación. Ese dato nos va a ayudar mucho para poder entender lo que viene por la reacción del pueblo. ¿Por qué razón? Nuestros sabios nos indican que si bien la acción de justicia por mano propia fue positivo, mucha gente comenzó a protestar por este acto. O sea, hay dos miradas ante esta situación. Por una parte, tenemos quienes estaban a favor del acto mismo que hizo Pinjas en particular. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hizo? El Midrash nos cuenta lo siguiente, de que él toma la vara de Ajarón, de Moshe, pero la divide, o sea, lo que es la madera con una punta de hierro. Entonces la punta de hierro la esconde y se dirige a la tienda en donde está Simri y Cosby llevando este acto sexual. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Al momento en que se encuentra con los guardas de la tienda, él les dice, oye, yo no soy peor que mis padres, por ejemplo. Y además dice, también en mí veo de forma atractiva, o también en mí está el deseo de poder estar con una midianita. O sea, también jugó ese juego de palabras, dándole a entender de que él también estaba prácticamente involucrado en este pecado colectivo que estaba viviendo el pueblo de Israel. Por esa razón en particular, los dos o los que estaban ahí como cuidando la tienda le permiten la entrada. Entonces, al momento que él entra, es ahí en donde ve en el acto a Simri y a Cosby, en el acto. También tengan en cuenta ese punto, es en el acto, y es ahí en donde toma la lanza y con un solo movimiento prácticamente mata a ambos. Hay un midrash que dice de que él toma fuerzas sobrenaturales prácticamente y que los levanta a los dos con la lanza y los empieza a exhibir para que vean el acto que ellos habían hecho y la mortandad que estaba ocurriendo por ese acto y por todo lo que estaban llevando los Bené Israel. Es ahí en donde la plaga cesó, porque de lo contrario efectivamente hubiese sido
mucho peor la mortandad. Entonces, ¿quién acaso es este para asumir tal atribución? La atribución prácticamente ya había sido dada providencialmente por Hashem, porque es él el que le había recordado lo que es la halajá y que le permitió a Pinjas poder llevar a cabo esta acción. Mire lo que nos dice de nuevo el Tratado de Sanedrín en el 82a. La Gemara pregunta, aquí hay un error como en la traducción, pienso yo, pero dice que tiene que ver como Pinjas que lo llevó a surgir y tomar medidas. Rab dice, vio el incidente que tenía lugar ante él y recordó la halajá. Él le dijo a Moshe, hermano del padre de mi padre, como Moisés era el hermano de su abuelo Aarón. ¿No me enseñaste esto durante tu descenso del monte Sinaí? Alguien que entabla relaciones sexuales con una mujer gentil, los celotes lo golpean. Moshe le dijo, que quien lea la carta sea el agente o el parvanká para cumplir su contenido. O sea, prácticamente lo que les comentaba anteriormente. Es acá en donde podemos ver este respaldo y por eso a Pinjas se le dio esa atribución de poder llevar a cabo justicia, netamente por una acción providencial, por una acción divina. Sigamos con la reacción del pueblo. ¿Por qué razón Pinjas no fue juzgado? ¿Por qué planteamos esta pregunta? Pues claro, porque muchos pueden decir, oye, pero Pinjas mató a 2 personas, tendría que ser juzgado, tendría que ser llevado al tribunal, pero no fue así, por el hecho de que aquí también hay un punto en particular. Recuerden que le dije que recordaran un punto, y ese es netamente el hecho de que él ve en el acto a estas 2 personas pecando. Entonces, ese es un punto que permite a Pinjas no ser juzgado como muchos querían. ¿Por qué razón? La acción llevada a cabo por parte de Pinjas fue dentro del marco permitido, no fuera de él. Razón por la cual el pueblo no pudo llevar a cabo su acusación ante el tribunal. ¿Qué es lo que nos dice nuevamente el Tratado del Sanedrín? Además, si Simri, hijo de Salú, esto relacionado con números 25 del 1 al 9, se hubiera separado de la mujer y solo entonces Pinjas lo matara, Pinjas habría sido ejecutado por matarlo. Miren este punto, es súper importante. Si Pinjas lo hubiera visto a ellos separados, no podría haberlo matado. Y si los mata, ahí es juzgado. Entonces, Pinjas habría sido ejecutado por matarlo, porque está permitido que los fanáticos maten solo mientras el transgresor está involucrado en el acto sexual. Además, si Simri se hubiera vuelto o matado a Pinjas en defensa propia, no habría sido ejecutado por matarlo, ya que Pinjas era un perseguidor. Se permite matar a un perseguidor en defensa propia siempre que el perseguido no sea ejecutado por el tribunal. Por esa razón, a Pinjas en este caso no se le lleva ante el tribunal, por el hecho de que ve tanto a Cosby y a Simri en el acto mismo. Si hubiese sido un escenario distinto, como nos dice el Tratado del Sanedrín, claramente la suerte de Pinjas hubiese sido completamente distinta. Pero es aquí en donde nosotros vamos viendo de que efectivamente todo es un acto providencial. Por eso, nosotros en todo este relato vamos viendo lo siguiente, de que Pinjas, hijo de Elazar, hijo de Aharón, quitó mi enojo del pueblo de Israel. Por lo tanto, dile que aquí le confiero mi pacto de paz y será para él y para su descendencia el sacerdocio eterno, puesto que ha celado por su Dios y ha expiado por los hijos de Israel. Entonces, ¿qué es lo que nosotros entendemos de todo esto? Aquí viene prácticamente lo que es el resultado de su acción, por el hecho de que aquí hay una palabra que quiero que ustedes recuerden también, de que es celo. Es una palabra muy importante que vamos a analizar en los próximos minutos y que nos va a permitir entender de que es ahí en donde está guardado prácticamente todo lo relacionado a la acción de Pinjas. Volvemos a lo que nos dice el Tratado del Sanedrín. Si los fanáticos no lo golpearon, ¿qué es la alja? Rab olvidó que lo que aprendió a través de la tradición sobre este asunto. Le leyeron este verso a Rab Kahaná en su sueño.
Judá ha tratado con traición y se comete una abominación en Israel y en Jerusalén, ya que Judá ha profanado lo sagrado del Señor que ama y ha entablado relaciones sexuales con la hija de un Dios extraño, basado netamente en el texto de Malaquías 2:11. Y Rab Cajaná vino y le dijo a Rab, esto es lo que me leyeron en mi sueño. O sea, prácticamente si ustedes pueden darse cuenta de que los sabios de bendita memoria, al momento en que relatan y comentan prácticamente a través de la Guemará lo que es el relato mismo de Pinjas y sobre todo el acto que llevó a cabo Simri y Cosby, efectivamente siempre va a ser un contenido negativo que va a generar efectivamente una advertencia y un cuidado para las próximas generaciones. Entonces, acá nosotros vamos viendo lo que es el celo, los celos, y que está relacionado directamente con la palabra en el hebreo que es quina. Pinjas, hijo de Eleazar, hijo de Ajarón, el sacerdote, ha apartado mi ira de los hijos de Israel cuando con celo me vengó entre ellos, por lo que no consumí a los hijos de Israel en mi celo. Miren, hay una raíz repetida. Cuando con celo, mi celo y en mi celo. Por lo tanto, es acá en donde el Eterno prácticamente está relatando cuál es el tenor del acto de Pinjas, qué es lo que lo llevó a cabo a poder llevar esta acción de justicia. Se dan cuenta de que este punto en particular es una enseñanza para nosotros, al momento en que debemos entender qué es lo que nos mueve al momento en que nosotros estamos actuando, llevamos a cabo una acción en particular. ¿Qué es lo que nos mueve a hacer aquello? O sea, ¿hasta qué punto nosotros podríamos decir de que estamos tan comprometidos con la palabra, con la Torá, con los principios, de que podríamos efectivamente tomar una acción un poco más drástica? Ojo, no les quiero decir de que tomen la misma acción de Pinjas, sino mucho menos no olvídenlo, eso está prohibido por la ley y todo aquello. Pero sí, efectivamente, no callarnos al momento en que hay injusticias, no callarnos al momento en que efectivamente estamos viendo acciones de pecado, no callarnos al momento que estamos viendo transgresiones. O sea, si nosotros que somos luz o pretendemos serlo, no estamos alumbrando donde hay oscuridad, o sea, prácticamente no se está cumpliendo con el objetivo por el cual el Eterno nos ha llamado. Entonces, esta palabra que es quiná, celos, está muy relacionada también con Joseph. Y ahí también vamos a ver otro lineamiento y que nos va a permitir también poder ver otra característica de Pinjas que es un poquitito desconocida o no tan conocida como hemos visto en los relatos mismos de Pinjas. Según la gematría, el valor numérico de quiná es la misma que de Joseph. Ahí ustedes pueden ver la gematría de Quiná y aquí la gematría de Joseph, que es 156. ¿De qué nos habla esta conexión? Que la gematría de Joseph, que es 156, también es la gematría de Sion. Y es aquí donde viene algo interesante y me voy a tomar de uno de los Nevi'im, que es Isaías capítulo 2, versículo 3, y nos dice lo siguiente: vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que nos enseñe acerca de sus caminos y andemos en sus sendas, porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. ¿No les llama la atención de este punto en particular de que puedan estar numeradas en el mismo valor? ¿Qué es lo que nos dice todo esto? ¿Cuál es la conclusión que podemos sacar respecto a la gematría? Y es el hecho de que Pinjas corresponde a toda la Torá. O sea, lo que podemos ver de que Pinjas lo que está defendiendo es la Torá. Está defendiendo los principios, está defendiendo los mitzvot, está defendiendo cada una de las palabras de Hashem, cada una de las ordenanzas dadas al pueblo. Por eso actuó con tanto celo. No se trata solamente de un hecho en particular que era grave, que estaba ocurriendo, sino que la raíz de este acto está relacionada directamente porque él prácticamente está guardando lo más sagrado para el pueblo de Israel, que es la Torá. Entonces se dan cuenta de que el celo está completamente justificado en caso de Pinjas.
Por eso, como hemos puesto en el título de este tema, el celo por las cosas sagradas. O sea, si nosotros no actuamos con celo ante las cosas sagradas, prácticamente podríamos ser incluso hasta cómplices, tanto activos como pasivos, ante situaciones de injusticia, situaciones de inmoralidad, situaciones de transgresión, etcétera. Lo que nos enseña Pinjas en particular es un alto grado de amor a la Torá que permite que el hombre tome acciones también para defender la Torá, defender la palabra del Eterno. Entonces, como tal, pienso de que en este punto nosotros no nos podemos callar y que claramente nuestra voz como hijos de Hashem tiene que ser escuchada, independientemente que uno diga, no, pero es que no van a escuchar, o lo otro no, es que ellos ya están tan cegados, están tan prácticamente con los oídos cerrados a un mensaje del Eterno, no importa. Nosotros tenemos que seguir proclamando lo que es la palabra, defender lo que es la palabra, los principios de la palabra, porque de esa es la forma en donde nosotros vamos a poder ser instrumentos en las manos de Hashem y así también poder llevar a las demás personas a que puedan también involucrarse a llamar la Torá y así también en el tiempo que puedan defenderla de esta forma. Pinjas, hijo de Eleazar, hijo de Ajarón el sacerdote, ahí también está en hebreo, tiene un valor numérico de 956 y se trata de la gematría de Sefer HaTorah, el libro de la Torah. O sea, Sefer HaTorah también tiene un valor de 956. Entonces, aquí donde podemos sacar conclusión de que prácticamente al momento en que se dice Pinjas, hijo de Eleazar, hijo de Ajarón el sacerdote, prácticamente está relacionado directamente con el libro de la Torah. Por esa razón la estaba defendiendo con tanta fuerza. Acá nosotros vamos viendo de que Hasatán, que Hashem lo reprenda, lo que va a atacar netamente es el pacto y lo que más se tiene que guardar prácticamente es el pacto, claramente relacionado con lo que es la Brit Milá, por el hecho de que es por ahí en donde, ocupando ese órgano sexual, prácticamente en donde entró lo que es el acto de pecado por parte del pueblo de Israel, de los Bene Israel. Entonces, dentro de estos comentarios podemos tomar el de Shimon Bar Yochai, que dice lo siguiente: no hay pecado en el mundo que provoque más la ira del Todopoderoso como el pecado de descuidar el pacto, como leemos, una espada que ejecutará la venganza del pacto. Y es aquí en donde, tomado respecto al texto del Likutei Tzot, nos dice de que el orgullo y la inmoralidad sexual van atadas una de otras. Cuidando el pacto en estado de pureza, la persona puede quitarse de encima el orgullo y encontrar la luz que le guiará por el camino del retorno a Dios. A mí me gusta mucho uno de los relatos rabínicos que nos dicen de que la persona que estudia Torah todos los días es capaz de vencer cualquier tipo de pecado. Muchos dicen, oye, pero ¿cómo se puede vencer este pecado, este otro, este otro? Es ahí en donde los rabinos nos dan una señal, nos dan una estrategia. La persona que estudia Torah todos los días es capaz de poder hacerle frente a cualquier tipo de pecado. Es ahí en donde nosotros vamos viendo el poder que tiene la Torah. Por esa razón en particular, es importante también, como les relataba anteriormente, el hecho de que la persona que es capaz de decir no a un deseo de apetito y también de un apetito sexual, también es capaz de decirle que no a otros tipos de pecado. Por esa razón es importante de que nosotros tengamos que estar alerta ante esta situación, alerta ante cualquier tipo de amenaza o alerta ante cualquier tipo de tentación que esté provocada o que esté relacionada directamente con este acto, por el hecho de que nosotros debemos cuidar la Kedushá, lo que es la santidad, para que de esa manera efectivamente nosotros podamos ser buenos instrumentos en las manos de Hashem. Entonces se plantea la pregunta: ¿de dónde nació todo este problema? ¿De dónde nace el problema mismo de que todo el pueblo cayera en esta situación? Hay un libro que es bien interesante, que es fuerte a la vez, que es El Guardián del Pacto, y que habla netamente de estos temas tan relacionados directamente con lo que es guardar la Kedushá y la implicancia de caer en un pecado digamos, relacionado en el ámbito sexual.
Dicho eso, cabe señalar lo siguiente, de que eh, hay unos rabinos que nos comentan de que este acto en particular nace de tres cosas en particular. Uno, que es la depresión, la ansiedad y la tristeza. La persona que vive constantemente en estos estados es más propensa a caer en este tipo de pecados. Por esa razón, se dice de que o no depresión, no ansiedad y no tristeza. Eso tiene que desaparecer de la vida de la persona. Entonces, si se ponen a pensar o analizar lo que podría haber pasado en Simri, efectivamente podrían haber sido esas tres cosas, por el hecho de que también, como ocurrió con Korah, claramente quizás querían tomar un lugar de más liderato, no querían que Moshe los liderara con Aharón, entonces eso generó frustración, depresión, tristeza, etcétera, porque ellos pensaban que querían o tenían que ocupar un puesto o una posición distinta a la que estaban ocupando. Entonces, es ahí donde nosotros vamos viendo netamente de que pudieron haber sido algunos de los efectos que provocaron este pecado en Simri y quizás también en algunos otros Bene Israel. Por esa razón, toda esta situación en particular generan consecuencias. Esto no nace por sí solo, o sea, tiene una raíz y dentro de las posibilidades están estas tres basadas en lo que nos cuentan los rabinos. La inclinación al mal actúa de esta manera. Hoy le dice al hombre, haz esto, luego mañana le dice, haz esto otro, al otro día, ve y sirve a ídolos, lo que está relacionado con la Nidá 13b. Y como explica Iyum Jacob, el único motivo para servir ídolos es en aras de la inmoralidad, para proporcionar una base racional para una actitud públicamente licenciosa en el plano sexual. Se dan cuenta de que eso está relacionado también con lo que hemos podido ver en el relato de que ocurrió con los Bene Israel y el acto de justicia por parte de Pinjas. Y así como Pinjas expió por el pueblo de Israel, así nosotros sacamos esa conclusión de que claramente la enseñanza nos lleve a guardar la santidad del Brit, que es el pacto, y sirva de expiación y nos salve de la espada que vengará el Brit de Hashem. Como dijo el Rab Shimon Bar Yochai, repito, no hay pecado en el mundo que provoque más la ira del Todopoderoso como el pecado de descuidar el pacto. Como leemos, una espada que ejecutará la venganza por el pacto. Hay un punto, antes de terminar, hay un punto que no quisiera dejar de lado, y es el hecho de que hay detrás prácticamente de Simri y de Cosby basado en la identidad. Para ello, leo lo que dice Números capítulo 25 del 14 al 15. El nombre del hombre de Israel que fue muerto con la midianita era Simri, hijo de Salú, jefe de la casa paterna de Simeón. Y el nombre de la mujer midianita que fue muerta era Cosbi, hija de Sur, el cual era cabeza del pueblo de una casa paterna de Midian. ¿Qué entendemos de todo esto? Oh, perdón. Cuando nosotros analizamos los nombres de estas personas a la luz de la etimología y de la gematría, encontramos lo siguiente. Simri puede ser entendido también como mi canto, mi canción, y proviene del verbo simer, cantar. Pero también encontramos la palabra samar, que quiere decir cortar. Entonces, al invertir las palabras, encontramos masar, pudrirse, corromperse, y ambas tienen una gematría de 247. Cosby, encontramos la palabra koseb, que es embustero y mentiroso, y su gematría es 39, por lo tanto está relacionado a algo prohibido. Por ejemplo, los trabajos que no se pueden realizarse o llevar a cabo en lo que es Shabbat. ¿Qué conclusión sacamos de esto? De esto vemos que Pinjas no solamente se enfrentó a dos personas, sino que a lo que ellas representan. Tanto así que enfrentó a la corrupción y así también a la mentira. Se dan cuenta el peso que había frente a Pinjas, porque por una parte nosotros estamos viendo de que él está defendiendo la Torá, pero así también se está enfrentando a la corrupción y así también a la mentira. Y hay un dato bien interesante, porque antes de que Pinjas pudiera llevar a cabo este acto de justicia,
él estaba como en un vaivén interno, o sea, por el hecho de que le preocupaba mucho el hecho de que lo podrían matar. Pero es ahí en donde nosotros vamos viendo de que tiene el respaldo de Hashem, porque al momento en que él lleva el acto de justicia, la plaga cesa. Y ese fue el respaldo para la vida de él al momento en que tiene que llevar a cabo este acto. Posteriormente, ¿qué es lo que dice Moshe? Al momento en que ve todo aquello, le dice a los príncipes de que tomen venganza y que maten a todos los que cayeron en este pecado. Entonces, la pregunta que viene acá es la siguiente, o sea, Moshe pregunta, pero ¿cómo nosotros vamos a saber? ¿Cómo voy a saber quiénes pecaron si estaban en las tiendas haciendo este acto de pecado? Entonces es ahí donde viene la respuesta por parte de Hashem y le dice a Moshe de que la nube se va a retirar de aquellos que cometieron este acto de pecado y el sol los va a alumbrar. Por lo tanto, a todos aquellos que los rayos del sol lo estaban alumbrando, eran las personas que cayeron en el acto de inmoralidad sexual y iban a pagar con su vida. Así que ahí también nosotros vamos viendo, basado en el Midrash, otra de las respuestas como para poder saber cómo se llevó a cabo prácticamente la justicia y la redención en este pueblo de Israel. Entonces, el sendero correcto es nuestra enseñanza para nuestras vidas. Cuando una persona motiva a otra a realizar una mitzvah, recibe la misma recompensa por esa buena acción. Ello se debe a que sin su influencia positiva es posible que la otra nunca hubiese llevado a cabo la mitzvah. Este es uno de los grandes méritos que genera el llevar a la gente por el sendero correcto. Se dan cuenta lo importante, lo poderoso que es poder guiar a una persona a lo correcto. O sea, si tú puedes, con tu acto de amor, puedes generar de que otra persona pueda guardar las mitzvot, eso es maravilloso. Esa acción claramente va a recibir la misma recompensa. Pero hazlo basado en el amor, basado en que tú sabes de que si otra persona va a cumplir con las mitzvot, efectivamente va a ser una persona transformada, va a ser un agente de transformación, va a ser un agente que va a tener en su boca la Torá y va a poder expandir el mensaje de la palabra de nuestro Mashiach Yeshua. Por esa razón es importante que nosotros siempre podamos llevar a cabo este tipo de acción de poder pronunciar, anunciar la palabra y que muchos también puedan ser edificados para que ellos también puedan edificar a otros en el tiempo. Isaías 49:21. Y dirás en tu corazón, ¿quién dio luz a estos? Porque yo había sido privada de hijos y estaba sola, peregrina y desterrada. Pero cuando llegue la palabra del Eterno, claramente ya son pueblo, ya no están desterradas, ya no son huérfanos, sino que tienen a un padre, como nos dice prácticamente lo que es Shemot capítulo 20. Yo soy tu Elohim, tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto. El sentido de propiedad. Por esa razón, el mensaje de Pinjas nos permite a cada uno de nosotros poder entender de mejor manera la acción de justicia y el respaldo de Hashem, y así también cómo nosotros debemos cuidar la Kedushá, cómo debemos defender el mensaje de la Torá, y así también permitir que muchas demás personas puedan conocer el mensaje de su palabra. Bien, que el Eterno les bendiga a cada uno de ustedes y que cada día nosotros podamos vivir más y más su hermosa palabra.